Hola, buenas las tengan. Y mejor las pasen. Estamos aquí en otro episodio de Pquast. Yo soy Valex, estoy aquí con Triple Panque, Chisget Buenas tardes. y Salsita. Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Estamos muy emocionados de tener estos dos nuevos invitados. ¿Cómo se encuentran hoy? Pues a pesar del solecito, estamos bien, existiendo. ¿Y tú, Chisget? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo no? Aquí bien animado por estar en el programa. ¿Cuál es el tema de hoy? Porque estamos aquí reunidos en esta ocasión, en este cuarto tan chiquito y tan caliente. Santa madre. Bueno, pues el tema de hoy es cómo afecta la música en el cerebro. Pues vamos a tratar de explicar un poco cómo se funciona. El funcionamiento. Vamos a ver el funcionamiento que tiene el cerebro cuando tiene la recepción de la música. Exactamente, eso. Bueno, en este capítulo tenemos como siempre preguntas para resolver con nuestros animalitos invitados. Y bueno, pedimos preguntas del público, pero al parecer nada más uno nos hizo caso, así que muchas gracias, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero bueno, ya hicimos unas preguntas nosotros y tenemos una del público. Adelante. La primera pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro registra la música? La música en un inicio son ondas. Estas ondas van directo al oído, que pues es ahí cuando distinguimos la música, los sonidos, las melodías. Y bueno, de ahí pasa a... Es un par craneal, se llama nervio auditivo. Y bueno, como su nombre lo indica, sirve para escuchar y para procesar la información que viene desde afuera y que el cerebro pueda archivarla y tener una mejor... Como un archivero, pues. Bueno, además, después de que es captada la sonda a través del cerebro, lo que hace es mandarle una parte del cerebelo y hace que pues, se recorra diferentes partes, que en este caso puede ser la memoria. También están lo que son los pares craneales, y esto hace que podamos a veces, dependiendo del tipo de música, o guardarla bien o bien no, que no nos guste, y entonces automáticamente la rechaza. Entonces, en ese caso, la música que no nos gusta no es memorable para nosotros. O sea, cuando algo no nos gusta, ¿no se mantiene en nuestra memoria? ¿O cómo funciona eso? Pues el lóbulo temporal es el que se encarga de la memoria y prácticamente se hace como una limpieza general de los recuerdos. Aquello que te parezca atractivo, interesante, lo registra y se queda guardado. Lo que es información basura se le llama, pues se desecha porque no tiene ninguna utilidad. Oh, pero... Hay veces que las canciones que no nos gustan como que se quedan en nuestra memoria. ¿Y por qué pasa eso? Generalmente no es que la tengamos en la memoria, es que es demasiado repetitiva. Entonces es como un patrón ambiental más bien. Ok, en ese caso sería algo más allá que fuera música, sino es como un patrón que se grabe en nosotros, independientemente de que sea música, pero en este caso es por medio de ondas que son repetitivas y como que se graban. Es como una canción pegajosa, pues. No sé. Barney es un dinosaurio. Bueno, lo que hace estas ondas repetitivas es normalmente pues repetir una sola palabra. En el caso, cuando estuvo muy de moda la canción de Despacito, era lo que más se repetía. Entonces eso hace que se haga un patrón y que nuestro cerebro empiece a procesarlo, y aunque nos gustara o no nos gustara, pues sí, se quedaba pegada por la repetición de las ondas. Sigamos con el reporte, Joaquín. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el cerebro y el comportamiento entre escuchar música y tocar como tal un instrumento? Bueno, al escuchar música, como ya mencioné, se activa el lóbulo temporal, que es el que se encarga de la audición, el occipital, que llega a relacionar algunas veces sonidos con imágenes. Y bueno, al tocar un instrumento se está ejerciendo la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, que es ya de ejecución. Entonces se activa prácticamente todo el cerebro, y cuando se escucha música no. Bueno, aparte de esto, en el comportamiento abarca la parte de que cuando la escuchamos, normalmente pues podemos tener un sentido de ánimo. Sin embargo, a veces, bueno, el estado de ánimo puede ser a lo mejor después de escuchar la canción o en el proceso. Sin embargo, cuando tocamos el instrumento, no nada más es un sentimiento que se tiene, sino que lo estás tocando y entonces activa de nuevo los pares craneales. Otra cosa que pasa al tocar un instrumento es que bueno, cuando escuchas música te puedes aprender la canción o miles de canciones si quieres,
pero al tocar un instrumento debes hacer una coordinación mental y física para poder tocar las cuerdas o el teclado, cualquier cosa, pues. Y bueno, por ejemplo, sería lo mismo como escuchar una interpretación tuya sobre la pista de alguien más, como intentando de imitarla, o sin que la escuches. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos? Es como, digamos, escuchar una canción, así nada más cantarla, como tararearla, a realmente analizar cómo es la composición de una canción, de una pieza. La diferencia entre nada más escucharla y retararearla a analizar su composición. ¿Cómo cambió? ¿Cuál era la pregunta? ¿Sí era eso? Sí, eso, ¿no? ¿Era? No, pues sí. No, pero sí era, ¿no? Como la diferencia entre tararear una canción y analizarla. Como que poco a poco, más allá de solo escucharla, sino detenerte, es como, a ver, ¿qué bonito está pasando aquí? Y es como, bueno, está en alguna tonalidad o... Bueno, o sea, no, más bien a lo que me refería, o sea, para ser más específico, es como la diferencia, por ejemplo, a mí cuando antes me daban una pieza, estaban como las dos formas de hacerlo, o sea, orejeártela para ya sacarla así rapidísimo, porque te la orejeas y la vas escuchando, es como de, ok, ya no tengo que estudiar los ritmos tal cual, o sea, nada más como que ya lo tienes tarara, tarara, tarán, entonces tarara, tarara, tarara. Pero, por ejemplo, ya cuando lo estudias así desde cero, que nunca has escuchado la rola y empiezas a estudiarlo, ¿qué cambia? Pues obviamente es más fácil orejearla, como dices tú, porque pues supongamos que tienes prisa para aprendértela y pues si la orejeas en fa sale. Y si te pones a estudiarla quizás le dediques más tiempo, entonces es más tardado, pero a fin de cuentas son métodos de aprendizaje. Además, cuando nada más la orejeas, lo que hace es que puede pasar y a lo mejor después se te olvida. Pero cuando ya le tomas la importancia, el proceso se te queda más marcado en la memoria y entonces puedes volver a hacerlo y comprenderlo. Y incluso sin tener que, a lo mejor la puedes sacar ya más rápido así por entenderla que por escucharla. Entonces sería como un proceso más allá de... Es un proceso más mental el hecho de estudiar una canción y aprendértela de esa manera que nada más originándotela, ¿no? Sí, ya es un proceso cognitivo de aprendizaje. Bueno, ok, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿el canto hace lo mismo que tocar un instrumento? No, no es lo mismo. Cuando canta una persona, lo que hace, aparte de que empieza a utilizar un poco más la función motora, que es la que incluye que vaya tu respiración controlándola, a que si solo tocas el instrumento. El instrumento es más motor entre las manos, puede ser más la fricción entre tus dedos. Sin embargo, cuando cantas es un proceso un poco más complicado porque tienes que hacer 3 niveles, que es concluir con tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, conectar con tu garganta desde un principio y con tu mentalidad, para que puedas así, si es una canción que a lo mejor ya tienes la letra y solo quieres cantarla, estar en sintonía con la letra de la canción, con lo que te causa la canción y más que nada con que puedas respirar y nivelar bien el canto. ¿Don Chisget? Bueno, pues tiene razón Salsita. Al momento de cantar se está ejerciendo una función más compleja, como dice, porque ya el cerebro empieza a controlar los pulmones, la circulación, el vibrato de la garganta. Entonces, incluso tienes que aprenderte la letra o leerla, pues entonces ya estás usando bastante de tu cerebro. Bueno, ¿y qué hay de los instrumentos de aliento contra el canto, por ejemplo? Porque, por ejemplo, tocar un saxofón pues también requiere así como toda la conexión de aquí y la verdad es que hay diferentes instrumentos, bueno, de aliento, pero hay algunos, creo que son los de caña, los que tienes que tocar en verdad la nota, o sea, la tienes que entonar, es como de ¡puf! ¿No? Y pues pones los labios y toda esa cosilla, o sea, ¿cuál sería también la diferencia entre esos dos psicológicamente hablando, digamos? Pues es el mismo proceso que con el canto, porque a fin de cuentas debes entonar, debes pensar en la nota, bueno, si es que tienes un conocimiento musical, en la nota que vas a querer entonar, o si no, el tono que quieras imitar o que hayas escuchado, cosas así. La diferencia del canto y los instrumentos de aliento es que se ejerce generalmente una función motora de las manos en los instrumentos, y al momento de cantar puedes hacer gesticulaciones, no sé, algún ademán, pero no es tan como preciso como un instrumento. Aparte, normalmente con los instrumentos se puede alcanzar un nivel de nota hasta cierto punto, sin embargo la voz se ha demostrado que puede llegar a un tono demasiado alto, demasiado agudo, demasiado grave.
Entonces, hasta eso, la voz sería una especie de instrumento menos limitativo. O sea, y cualquier persona podría llegar a ese tipo de entonaciones, o como algo muy alto, muy grave, o eso ya sería algo de cada persona. Pues si se tiene educación musical, claro que se podría lograr. Ahora también hay aspectos fisiológicos que lo, lo pueden impedir, como es el mutismo. ¿Qué es el mutismo? Es cuando una persona, por cualidades fisiológicas, digamos, tiene la imposibilidad de comunicarse verbalmente. Como, o sea, del todo, sin no poder hablar nada, o cómo se impediría su comunicación verbal. Mm, la mayoría de las veces es que hay fallas en las cuerdas vocales, entonces al momento de introducir el aire, por así decirlo, no vibran las cuerdas vocales. Eso no genera ningún sonido, por lo que no pueden hablar. Oh, ya, pero fuera de eso, una persona que no tuviera mutismo ni nada así, que fuera, podría cantar, bueno, entonar cualquier nota, o que nosotros como personas tenemos un cierto rango, es como que no puede subir ni bajar. Bueno, he escuchado que podemos como aumentarlo o ampliar nuestro rango vocal, pero tanto así como para tocar notas muchísimo muy graves o muchísimo muy altas. Pues es que ya depende de la voz de cada quien y de la educación musical que se tenga. Que aparte, por ejemplo, el registro de las sopranos, o sea, digamos como a mi edad, apenas se está definiendo el registro. O sea, de repente tengo muy bien los graves, de repente tengo muy bien los agudos, de repente no tengo bien nada. O sea, es como todo revuelto, ¿no? Sí, entonces, pues sí va cambiando. Y con la edad, por ejemplo, al menos en las mujeres, cuando tienes el periodo, pues cambia la voz. Y, o sea, tu primer periodo, cambia la voz, cambia tu registro, cambia todo, ¿no? Entonces, pues constantemente, pues estás cambiando justamente, porque, o sea, no todo el registro totalmente cada vez que te baja, pero pues sí cambia en ciertas partecillas. Y aparte cuando vas cambiando de edad, por ejemplo, no sé, los 23 años, que es más o menos cuando se acaba de desarrollar como la adolescencia, así como tal, ahí ya se define uno. Luego cuando tienes un hijo, y si no hasta los 35 o en esas edades. Y luego está la menopausia, que también pues hace fallas. Bueno, no fallas, modifica la voz, pero sí, por lo que he sabido, sí es más difícil. Tanto la adolescencia como la menopausia, es como extraño ese proceso. Entonces bueno, va a acople con un proceso endocrino, es más como de hormonas. Porque si me comentas que cambia la voz cuando se tiene el periodo o la menopausia o la climateria, entonces es más hormonal. Y supongo que es por la baja o alta de testosterona y de estrógenos. Bueno, ahora la pregunta sería, pues, ¿cómo cambiarían los hombres, no? Porque, bueno, también, pues, no es lo mismo, así ser hombre y ser mujer, como en la voz. La verdad, yo no sé cómo cambia la voz realmente en los hombres, pero supongo que ha de ser un proceso similar, ¿no? Pues con los hombres hasta la adolescencia es cuando se produce un pico de testosterona elevadísimo, que es cuando se empieza a cambiar la voz y se hace más grave y pues no falta el típico gallito, ¿vea? Entonces sí es más endocrino. Nunca lo había pensado así, pero sí, como que ahora que lo mencionas, sí hace bastante sentido que nuestro rango vocal, se podría llamar, esté basado en la testosterona y todo eso, porque pues cambia la voz, se vuelve más agudo o más grave dependiendo de la edad y nuestro desarrollo. Pero pues sí, está bien chido eso. O sea, una persona que tiene graves muy graves puede tener agudos muy agudos. Bueno, en ese aspecto mi conocimiento musical no es muy bueno, pero debe tener un rango de agudez máximo esa persona. Bueno, aparte de el tono, normalmente se empieza a practicar con las personas que tienen los graves muy altos. Empiezan a practicar un poquito antes de que empiece la adolescencia, digamos entre los 11 aproximadamente, para que empiecen a hacer el ejercicio de respiración y empiecen a empujar, digamos, toda la melodía con la garganta al principio, para que cuando empiecen a cambiar, bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Cuando empiece a cambiar la voz, ellos ya estén como que, bueno, la garganta ya está acostumbrada junto con la esfinge para poder liberar el grave alto. Eso normalmente depende, también eso sí depende de la persona, porque pues para llegar a un grave muy alto sí es demasiada práctica. Es justamente lo que decía Salsita, que depende de la educación que te den también, porque por ejemplo
a la edad de entre 15 y 17 años realmente no se puede, o sea, bueno, depende también en dónde tengas su cambio de voz, porque hay morros que cambian su voz así como de 12 a 14 años y ya, ¿no? Y hay morros que cambian su voz de 16 a 18 años. Entonces, pues sí es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, cuando Triple Panque, sí, cuando Triple Panque estuve estudiando, bueno, se metió a canto, al menos en nuestra escuela de música, pues sí fue así como de, oye, pues es que tengo que maniobrarte con cautela, porque pues no inventes, te voy a desgañitar, hijo, pues qué tranza, ¿no? Porque pues está cambiando de voz y de repente tiene muchos graves y de repente otra vez no, y o sea, es como más o menos lo mismo que las mujeres, pero pues también eso de colocarlo mucho en la garganta, como que se hace más, al menos lo que yo sé, se hace más en popular. Y por ejemplo en clásico sí se recomienda pues no trabajar demasiado con la garganta, porque justamente también tengo un amigo que estuvo estudiando canto desde muy morrito y que justamente no supieron tratarle su voz y pues lo desgañitaron prácticamente. Y ahora habla súper, súper gallado, así como de, hola, chavos, ¿no? Bueno, o sea, quizá no tan exagerado, hijo. porque seguramente lo va a escuchar y va a decir, ¿qué demonios? Yo no soy ese. Pero sí se le salen más gallos, como si le estuviera cambiando la voz, pues. Ah, yo sí soy. Sí, entonces, bueno, por eso hay que tener cuidado, la verdad, con la voz. Se supone que dijeras que no. Chale. Me humilló. Pero pues sí, así pasa. Así pasa cuando sucede, ¿cómo no? Así pasa cuando sucede, exacto. Y pues sí, o sea, hay que tener cuidado con esas vocecillas. Y hay que también saber en qué registro pues está más o menos cómodo, justamente para ir acostumbrando la vocecilla, ¿no? Pero también depende de cada quien, porque pues el canto es muy, 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 muy personal. O sea, porque yo sé, o sea, como que los instrumentos como tal sí son personales y todo, pero el canto lo tienes adentro. Entonces prácticamente pues podrías, no sé, dañar tu violín y es como de, ok, bueno, pues no le haces daño a tu cuerpo, al menos, ¿no? Creo. A tu alma sí, pero a tu cuerpo no. Chile, sí. Pero a tu cuerpo como tal no es como que te estés quitando un pulmón o algo, o sea, sí es más extremo el canto. Pero como que un instrumento es reemplazable y el cuerpo no. No es verdad. Materialmente sí, ¿no? O sea, como que si Claro te dañas que tu sí. garganta no puedes como conseguir otra a pesar de lo caro que sea. Claro, la integridad, sobre todo de la persona, es lo más importante que hay. Entonces, pues hay que cuidarla y valorarla. Sí, siguiente Sí, pregunta. ¿cómo no? Dale. Sí. Ah. Ok. Siguiente pregunta. El componer una melodía, idealizarla y luego escucharla en vivo, ¿cómo impacta el cerebro? Bueno, pues al momento de componer una melodía, pues debes crear las tonalidades, para qué instrumento deben ir, o si vas a hacer, no sé, para un ensamble, para qué instrumentos van a ir, en qué tiempo deben entrar cada uno. Entonces es algo muy complejo. Yo creo que eso sí ya es alguien que me supera en conocimiento musical. Pero supongo que al escucharla, como todo ser humano debe... bueno, supongo que le gustaría sentir un reconocimiento y pues se sentiría orgulloso. Yo me sentiría orgulloso, ¿cómo no? Bueno, también cabe mencionar que es un poco difícil tener una tonalidad, el escribirla e incluso después escucharla, ¿no? No es tan fácil como suena. De hecho, la mayoría, tristemente, de las personas existentes en el mundo tienen algo llamado amusia, que es una actividad neurológica que hace que a veces puedas nada más tal vez escribir la canción, pero no puedes hacer la tonalidad, no te sale simplemente, no la encuentras como tal. Y incluso puede pasar al revés, que a lo mejor puede nada más escuchar cualquier canción, tratar de escribirla y pues se le complica mucho. Eso ocupa mucho lo que es la memoria, la emoción y más que nada el aprendizaje que se está teniendo. Las personas que normalmente tienden a ser más auditivas y visuales tienden un poco más a poder escribir, redactar alguna canción y poder escucharla después con la tonalidad. Porque también otra cosa que pasa es que muchos de los compositores con los que yo convivo
son de, bueno, pues ya tienen la melodía y bueno, no es lo mismo escucharlo en el MIDI que escucharlo pues en vida real, ¿no? O escucharlo simplemente en tu cabeza e imaginártelo, ¿no? Así como de aquí va a ser un crescendo así y todo, pero a la hora de ensayarlo y intentar decirle al director o que tú mismo seas el director, intentar decir, no, mira, aquí entra así, así, asau, pues sí suena muy distinto. O sea, la verdad sí, a veces sí es así como de, no, pues la verdad no es lo que esperaba, chales, como que realmente se sacan mucho de onda y sí se caen así como en, o sea, como que no se sienten tan orgullosos. O sea, por un lado sí, pero por otro es como de chale, no era lo que esperaba. ¿Qué rayos? ¿Y se quedan así? Bueno, de hecho, como ejemplificación hay un video de un vals, me parece que es un vals, que escribió el maestro Anthony Hopkins. Él es un actor inglés. Y bueno, él compuso un vals y pues lo propuso para una orquesta. Entonces ya cuando estaban tocando, primero se quedó como en shock de, ¿qué es eso? Y ya después fue cambiando su gesticulación y dijo, no, pues sí está bien. No, aquí pues no se oye tan chido. Y ya cuando le hicieron una entrevista de qué le pareció su vals ya tocado por una orquesta profesional, dice, es que no era lo que esperaba, pero me gustó. O sea, a fin de cuentas siento el orgullo porque es mi creación, pero es muy diferente, como dices tú, al escribirlo que al escucharlo. Porque aparte depende mucho de la interpretación de los que lo están tocando, ¿no? También, como que todos son humanos, cada quien está yendo la canción de una manera diferente, gas. Con todo lo que puedas poner, uno dice como, no, yo me imagino que esto va así, como que lo siento que va así, es como, no, de hecho no va así, no va para nada así, pero no, así lo tocan así porque sí lo sienten. Y pues hay muchas personas, bueno, no me río como que totalmente, sino como pensando en algo diferente, como que expresando algo que igual y no era lo envisionado al principio. Sí, cómo no. Bueno, porque lo que también pasa es el revoltijo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tú pones ahí en tu partitura o lo vas escribiendo y es como de, claro, esta partecilla va a ser esto, pero esto va a imitar y luego este va a entrar y shalá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un cello, un violín, viola, cello y un pianito, ¿no? Entonces decides que el violín va a estar haciendo lo mismo en el piano, en el mismo registro, entonces pues eso es así como de, pues va a ser demasiado para el oído, o sea, y ya que lo escuchas en vivo es como de, ay, güey, ¿qué onda? Pues no inventes, tiene puros agudos y el cello ahí nada más tocando, pues no, ¿verdad? O sea, como que sí hay como un descontento de esa parte y decir, no, pues no manches, qué tranza que estaba pensando, ¿no? Que bueno, nos ha pasado y nos han dicho, de hecho, los instrumentistas, oye, no puedo hacer eso, ¿qué demonios? ¿Qué? Pues no, y tienes que modificarle aquí, pues sí, exacto. Y pues así. Sí, tiene mucho que influir tanto los instrumentos como las personas, y de hecho psicológicamente sí influye mucho también en cómo estén las personas por dentro, porque a veces por mucho que tú quieras a lo mejor tocar algo y sientas que todo ya está bien, pues a lo mejor una persona esté en un conflicto existencial, tal vez, y pues sí, puede llegar a regarle y decir, no, sabes que eso no me gusta, y quitar y como... Y al fin de cuentas, pues es utilizar tu cerebro, tu mente y tu aprendizaje para tratar de modificarla hasta que queda, pero pues sí es algo bastante complicado. Un comentario así nada más rápido, es que estamos grabando con... Bueno, nosotros, como estamos usando 2 micrófonos, Valex y yo estamos compartiendo uno en un stand y este stand huele como a pipí de gato. Así que es muy extraño hablar así de cerca. Bueno, volviendo a lo anterior. Gracias, Luis. Puedo sentir la pipí de gato aquí en mi interior. En fin, siguiente pregunta. ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? Bueno, pues nos gusta porque generalmente la identificamos con un momento o con algún suceso que queremos recordar. Casi siempre sucede por eso que te acuerdas de una melodía. Bueno, también dependiendo de la canción, a veces no es tanto el recuerdo, sino la sensación que te puede llegar a causar. Y hay canciones que incluso hacen que se eleve tu oxitocina o tu dopamina, y entonces van acelerando a tu cerebro, que normalmente es lo que pasa con la música electrónica, ¿no? La mayoría de las personas que les gusta este género de música tienden a ir porque pues se eleva su dopamina o su oxitocina dependiendo de la canción o el ritmo que ellos vayan acelerando. También depende de cada persona. En cambio, las personas que suelen utilizar o les gusta un poco más la balada,
es porque les gusta, bueno, son personas un poco más tranquilas, que les gusta pues algo pues, más tranqui, estar a lo mejor acostados pensando, y pues también la atracción de los recuerdos que nos hace pasar, y normalmente esto sucede, bueno, se va formando desde que nacemos y cómo se vaya desarrollando. Bueno, un dato curioso es que se hizo un estudio en Estados Unidos de personas con Alzheimer, adultos mayores con Alzheimer. Bueno, se demostró que las personas podían recordar ciertos sucesos a partir de canciones que les ponían. Entonces, ahí reitero lo que dije. Bueno, dos cosas conforme a eso. Bueno, la primera es que también nos dijo nuestro profe de psicología una vez que hizo un estudio sobre el reggaetón, que las personas que escuchaban reggaetón eran como más propensas a beber y a estar bailando y estar como muy high, digamos, pero no por el, o sea, no por degrinar al reggaetón o algo así, o sea, realmente se hizo el estudio y vieron que en un antro si ponían más reggaetón eran más así como alocados, se ponían más a beber, se ponían más así, e igual el punchis punchis, ¿no? De la música así como electrónica de punchis 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 punchis, como es un patrón repetitivo te alela, es como que con la sensación de borrachera, pues sí estás así como de sí, ¿no? Y lo segundo es que de hecho creo que con ese estudio, no sé si basado en ese estudio o no sé qué demonios, pero hay una película que es acerca de eso justamente, que es creo que es un señor que pues no recuerda ya casi nada de su vida, y entonces de repente le ponen cierta música y es como de, oh sí, recuerdo esta tarde y así, entonces empiezan a contar su historia en la película así bien padre. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero voy a investigar cuál es y pues la voy a poner ahí en el post para que la chequen. Una vez escuché, creo que también basado en ese estudio que mencionas, como de los humanos, lo más memorable como que se guarda en la música que escuchas entre los 13 y los 17 años, no sé, escuchar algo así. No sé si si han escuchado eso, qué piensan de eso, porque yo había escuchado que como hasta cosas que no te gustan hoy en día guardan una cosa muy especial, porque es cuando tu cerebro se vuelve más consciente o algo así, como que lo retiene por más tiempo, y es como la música que siempre puedes volver a escuchar a pesar de que no sea lo que escuchas ya, pero lo escuchaste durante esa época y es como, sí, eso me gusta mucho. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos por orden, responder primero a la pregunta de Valex. Lo que dices del reggaetón se puede comprobar con un experimento que pueden hacer. Es poner una bocinita y no sé, un trastecillo, un potillo, ¿cómo se llama? Pocillo. Así, ponen un pocillo con agüita y pues pueden poner en la bocina una música instrumental, no sé, alguna cosa clásica, por así decirlo. Pueden poner rock y pueden poner reggaetón. El movimiento de las ondas de la agüita del pocillo va a ser diferente. Sucede lo mismo en el cerebro. Cuando escuchamos reggaetón, nuestras hormonas están a todo lo que dan. Por la música, por el mensaje de la canción de, dale, sí, cómo no. Y pues, a veces, pues sí, te dan ganas, no sé, como de bailar o de cantar. Ay, señora. Te dan ganas. Bueno, también cabe mencionar que la música de reggaetón no es casualidad que siempre esté hecha con un ritmo que vaya así como y que vaya sonando o que vaya teniendo casi todas las canciones empiezan con cierto ritmo parecido. Eso es porque las ondas que se pueden poner, como decía aquí mi precioso chisguete, decía, pues sí, es por las ondas y por tanto las canciones de reggaetón normalmente están hechas con eso. Sin embargo, también cabe mencionar que a veces no es tanto que les guste la canción, sino en el círculo social en el que están. A veces puede que ni siquiera te guste, pero por estar conviviendo digas, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar esa música? Sí, total. Pero, pues, de hecho, hay estudios que se hacen que normalmente la música que te llega a gustar es por el círculo de amigos con el que te juntas. Pero, pues, eso ya depende normalmente de cada persona. En la secundaria, que es normalmente cuando estamos descubriendo nuestra identidad, es cuando más canciones se nos guardan y más recuerdos tenemos, porque con cada canción, pues, tiene un recuerdo que empieza que tu primer noviazgo, que si tu primer beso, que si aprobaste o no aprobaste la materia, que si tu primer convivio o salida. Entonces, el examen de física. Que si el examen de física. Y todo eso se va guardando ahí normalmente.
pero sí tiene que ver también un poco más con el círculo social con el que te juntes, las ondas que normalmente pues sí, las canciones de reggaetón tienen muy, muy similarmente y que hacen obviamente que también la tonada libere cierta dopamina, no tanta, pero sí, un poco. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Triple Waffle, hay un proceso neurológico que se llama poda neuronal o poda neural, que como su nombre lo indica es como ir quitando, recortando, por así decirlo, algunas neuronas que tenemos. Esto son varias etapas, a los 2, a los 7, a los 15 y hasta los 22. Entonces, cuando estamos chiquitos somos esponjas de aprendizaje, de todo a todo. Entonces, pues absorbemos todo el conocimiento que nos llega. Desde, no sé, un librito, una canción, que bueno, ahorita es el tema. Y bueno, por eso se les enseña a los niños con canciones, las vocales, los colores, etcétera. De hecho, ya hablando de un proceso como más psicológico, es indispensable que las mamás les canten a sus niños, porque ahí se crea un apego que no se podría borrar con nada. Wow, entonces todos cuando son pequeñines tienen el sentido como de la audición un poquito más desarrollado. ¿O cómo funciona eso? Porque se supone que las personas tienen maneras de aprender diferentes, ¿no? Como la cosa auditiva, visual. Sí, tienen muchas formas de aprender, ¿no? Hay veces que los niños son más auditivos, más visuales, más pero pues sí, normalmente de hecho se les pide a las mamás cuando van realmente con un especialista que se les cante a sus hijos, porque eso hace que se desarrolle un poco más. A veces las personas que tienden de repente a estar preguntando ¿qué dijiste? ¿Qué? Es que no te escuché. ¿Qué? Es porque normalmente no tuvieron bueno, sí, su mamá no les desarrolló tanto el sentido auditivo. Bueno, aunque también cabe destacar que puede ser el papá, la hermana, el tía, abuelita, lo que sea, ¿no? Entonces sí tienden aparte en esa edad a tener un poco más abierto todos los sentidos, pero un poquito más el auditivo, y por eso se les queda un poco más las cosas. De hecho, cuando todavía estamos en el útero de la madre, pues es lo que más escuchamos. O sea, ya empezamos a identificar las voces que hay a nuestro alrededor, por supuesto la de la mamá. Otra cosa que lo comprueba es que como estamos pues dentro de la mamá, escuchamos sus latidos. Entonces, los sonidos de tambores, de percusión, nos recuerdan, por así decirlo, a cuando estuvimos dentro del útero. Qué miedo, ¿no? Y bueno, cuando se hace la poda neural, bueno, nacemos con infinidad de neuronas. Entonces, pues la naturaleza dice, no se las puedo dejar, ¿cómo crees, hijo? Entonces, pues nos la va quitando conforme vamos desarrollándonos y creciendo. Entonces, cuando se hace esta poda neural, es cuando se define tu tipo de aprendizaje, porque se llegan a podar más neuronas en ciertas partes del cerebro, y así es como se hacen los kinestésicos, los auditivos, los visuales, y pues así. Bueno, vamos a la última pregunta, que es del público, que de hecho la hizo Yael. No, mi pregunta de la música, nuestra música favorita. Pues es esa, ¿no? La pasada. Bueno, la antepasada. ¿Qué dices? No, lo que dice la chisgue, A ver. de nuestra música favorita entre los 13 y los 17 años, o no sé qué, esa cosa. Ah, sí, claro, perdón. XD. Bueno, pues es generalmente en esa edad cuando asociamos más los estímulos ambientales a lo que sentimos. Como decía Salsita, es en la secundaria y en la prepa cuando más recuerdos se tienen de sonidos, sobre todo. Entonces, por ejemplo, conozco muchas personas que pues ya no son niños, vea, pero cálmese. Entonces, no sé, ponen música en YouTube o en la radio
y generalmente ponen la música que estaba de moda en su etapa de adolescencia. Por eso de ahí es que tengan esos gustos musicales. Sí, porque recuerdo que te decían eso como de las personas que tienen Alzheimer, que lo único que recuerdan es como la música de esa época en particular cuando eran adolescentes y esas cositas, porque es como la música que se queda por siempre de esa época. Pero sí, es como a los 13, a los 15 años, ¿no? Es como algo así. Sí, pues sí empieza desde los 12 a 17 años, que es cuando normalmente uno ya empieza a entrar a la secundaria, ¿no? En mis tiempos estaba de moda la de Colgando en tus manos y Robarte un beso de Prince Royce. Cosas ñoñestas, así. Sin bandera, Rec, Noviembre sin ti. Cosas muy tristes, pero también... Cosas muy tristes. Cosas muy tristes. Y uno que otro reggaetón que no era tan atrevido como el de ahora. Pásame la botella. Y pasa en la botella. Bueno, como estaba prácticamente en un pueblito, pues no llegaba como mucha música nueva, pues. Pero en mi adolescencia fue prácticamente boleros, rancheros. Me enseñaron a escuchar óperas. Y puedo decir me enseñaron porque pues aprendí de los que me rodeaban. De mis tíos, de mi abuelo, de mis primos, de mis papás, etcétera. Valex. Bueno, pues no sé. Bueno, es que había muchas cosas sonando y yo estuve buscando como que por mucho tiempo también qué rayos sí me gustaba y qué rayos no, y qué rayos nada más seguía por seguir. Entonces supongo que hay una mezcla extraña entre la transición de Katy Perry, el jazz, porque también empecé a escuchar mucho más jazz y blues, y pues el rock, pero el rock siempre lo traigo así como así metal y rock, así Dream Theater, Muse y todas esas cosillas, como que siempre las estuve escuchando porque las escuchaban en mi casa. Entonces pues ya después me dieron un Nintendo a mí y me lo dieron con musiquita y ya yo tenía canciones de 31 minutos. Sí. Y pues me ponía a cantar esas canciones, Muse, las canciones de Atrévete a Soñar, sí, como no. Sí. El primer día sin ti. Sí. Y bueno, pues ya después poco a poco sí fui adentrando. Por ejemplo, pues en estas etapas también es más como de reggaetón y esas cosillas, pero sobre todo rock y metal y un poco de pop. De peludo y azul, ¿no? Sí, cómo no. Como que sí fueron cosas bastante diferentes como entre nosotros hasta ahora. De música que escuchábamos, ¿no? Como que no, no. Sí, no, a ver, como... Es muy diferente. No, sí, le digo como que sí, como que no todos escuchamos lo mismo. Esto es como en la secundaria, ¿no? ¿Estás hablando con esa música? Yo no me acuerdo que escuchaba en la secundaria. Ah, no, sí me acuerdo. Sí, me gustaba Gorillaz y me gustaba System of a Down. En las dos, System of a Down era la que recuerdo más. Y Gorillaz un poquito. Y pues al final, como en el último año de secundaria, me empezó a gustar Ghost. Y esa hasta ahora me gusta. Sí. Pero fuera de eso no me acuerdo qué más escuchaba. Es muy curioso porque nunca escuché yo por mi cuenta canciones como... También me gustaba Eminem en la secundaria. Pero me acuerdo que nunca escuché... Sí había música pop sonando como todo el tiempo, teniendo Lady Gaga y cosillas así. Pero en esa época no me gustaban en absoluto, como que no me gustaban. Y lo más raro porque ahora sí me gustan, como que... No, jamás. Bueno, ahora sí. Pero lo que pasa es que en ese momento no me gustaban, pero fue algo que se quedó en mi mente. Y ahora lo recuerdo con mucha... ¿Cómo se puede decir? Como con mucha nostalgia, con mucha alegría. Esa clase de canciones, pero en ese momento no me gustaban. No la disfrutaba, pero ahora la recuerdo y es como de, sí, esa canción está bien cool. Y la escucho y sí me gusta y como que me recuerda esa época, pero recuerdo esa época es como yo ni siquiera escuchaba eso, qué demonios, ¿de qué estoy hablando? Y Pero sí, eso no sé si entra en lo mismo, ¿no? Que igual y no era música que me gustaba, pero que sonaba tanto y era un patrón que se repitió tanto que se quedó en mi mente y ahora me trae nostalgia de una forma u otra. Pues volvemos a hablar de la memoria. Se sigue asociando con algún momento específico. Incluso se pueden asociar canciones con personas. Por ejemplo, yo asocio una canción con mi tía, que pues es el típico meme, ¿no? De la señora que está limpiando y pone canciones de señor. la del Diego Verdaguer.
La de mi corazón es delicado y todo eso, pues, ¿no? No sé, las de Cri Cri con mi abuelo, etcétera. Ah, sí, 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 ¿cómo no? sí, qué tierno. Yo también recuerdo con mi abuelita las canciones de Cri Cri. Sí, también tiene que ver mucho con las personas con las que nos relacionamos en nuestra infancia. A veces, sin querer, aunque digamos que no, hay una que otra canción que nos acordamos o es nuestra favorita de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, primo. En mi caso, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabadas, ¿no? Las canciones rancheras por mi abuelito, aunque luego digo... Ajá. Entonces, después sin querer, a veces cuando uno ya va creciendo, dice, esa canción estaba buena, aunque en un principio no te gustaba, dices, Sí, 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 es está chida y hasta la cantas, y luego ni sabes por qué, de cierta forma dices, caray, hasta me sé la letra y eso que no me gustaba, pero Sí, exacto. ¿Qué rayos con eso? es porque tu cerebro tiene algo representativo y sí dices, y de tanto escucharla inconscientemente, porque no la oyes, la escuchas, entonces... dices, con razón me sabía la letra. Me acuerdo, no sé, de mi abuelito que estaba barriendo cuando salió a cantar la tequilera, ¿no? Allá afuerita. O cosas así. Un recuerdo muy específico. Muy específico, diría yo. No, pero así es como se hacen los recuerdos, pues asociando sobre todo. Qué bonito, pues. Sí, ¿cómo no? Bueno, un dato curioso es que hay una condición que se llama sinestesia, que es cuando la poda neural no se realizó completamente. Entonces las personas que tienen sinestesia pueden asociar colores con sonidos o letras con colores o cosas así, pues. Oh, cierto, una pregunta. ¿Ustedes qué color piensan cuando les digo 8? Azul. Amarilla. Alex. No sé, yo pienso un montón de colores. Como que no se me viene uno así para el 8. Pero ahorita el que luego se me vino fue el morado. Eso ya es esquizofrenia. A mí el que siempre se me vino a la mente fue el café, por alguna razón. Y la vez cuando se me ocurrió esta cosa, porque fue como de chale, como que estaba aquí en mi cuarto y dije, estaba aburrido y dije, pensé en el 8 y fue como, ¿por qué siempre pienso en un 8 café? Y le pregunté a mi mamá, ¿qué es, tío? ¿Qué color piensas con 8? Y dijo, pues café. Y fue como, ¿qué demonios? Yo le pregunté a mi abuelita y dijo que café. Y un montón de personas, como otras 3, me dijeron que café. Y... igual y sí, porque vas a... me dices, voy a hacer del 8. Pero tiene 2 O's también y pues las juntas es popó y 8, o sea, ¿qué onda? ¿Qué? Sí. Sí, cómo no. Es como Sinestesia de palabras, cómo no. porque hay una cosa que es como, no sé si tenga que ver con cuando dicen que pienses una herramienta y en un color. Que lo más común es que la gente piense en un martillo rojo, ¿no? Y y cosas así. ¿Eso cómo funciona? Bueno, con las herramientas es más por asociación ambiental, porque si sales a una tlapalería, la imagen que te venden de un martillo siempre es con mango rojo o negro. Entonces eso ya es diferente. Yo lo pienso totalmente rojo, como si fuera un martillo de juguete así de plástico rojo. Bueno, entonces fíjate en los... Sí. Fíjate en una mencionada marca de bebés. Mattel. A los Mattel, claro. Eso no es de bebé, eso es como de todo el mundo. Bueno, O Fisher Price, ¿no? Fisher Price, Fisher Price, exacto. sí. Sí, cómo no. Ahí generalmente el destornillador es azul, el martillo es completamente rojo, el tornillo sí a veces llega a ser color verde o Y el gris taladro con es verde. amarillo, ¿no? También. ¿Qué? Como el taladro es amarillo. No viene taladro. Y ¿Ah, ¿qué sí? rayos? El taladro. Es como... Yo no tuve taladro, perdón. Sí. A mí tampoco me alcanzaba para el taladro. ¿Qué No, rayos? Sí, no, es un taladro de estos, ¿cómo se llama? De esta marca de herramientas. Trooper. Trooper, sí, de Trooper, porque Trooper es negro con amarillo, ¿no? También los tractores solamente son negros con amarillo y cosas así. Sí, cómo no. Caterpillar, que patrocina este episodio. ¡Ay! No. Santa madre. Y así. Bueno, ahora sí, siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta es de Yael. Y dice, ¿es cierto que la música puede afectar en el aprendizaje de ciertas materias? Yo diría que de todas las materias. Igual se crea, vamos de nuevo a las asociaciones. Generalmente se pueden poner ondas beta para aprender mejor.
porque activan el cerebro en todo su esplendor, pues. Imagínate que es como si una florecilla floreciera. XD. Entonces, el cerebro en ese estado se crea como una esponja nuevamente. Entonces empiezas a adquirir y adquirir. Incluso puedes, como método de aprendizaje, hacer dos cosas a la vez. No sé, estar leyendo y dibujando o coloreando. Eso también lo facilita más. Bueno, también es importante ver que eso es como un dato curioso de muchos estudios que se han hecho. Y pues la mayoría de personas que se dedican a lo que es la medicina, que son matemáticos o que tienen alguna ciencia implicada pero demasiado compleja, tienden a escuchar o tienen un mayor gusto hacia la música. Normalmente la mayoría de médicos llegan a tener gusto por la ópera, un ejemplo, ¿no? Normalmente matemáticamente les gusta la música un poco no tan tranquila. ¿Qué? En algunos hospitales, cuando se está practicando una cirugía, incluso depende de la operación, es que pongan un cierto tipo de música en el quirófano. Me ha tocado ver que en las operaciones visuales generalmente se pone música como más prendida, no sé, salsa, cumbia, así para ponerse bien locochón, pues. ¿En serio? En serio. Y en cirugías ya del cerebro, del corazón, es más como ópera, más clásica, etcétera. De hecho, en las cirugías del cerebro, generalmente se pide al paciente, si es que toca un instrumento o si es que canta, que lo vaya tocando mientras le realicen la operación, para ver que no afecte ciertas áreas motoras. No manches, ¿en serio? Eso es algo que se requiere cuando te operan el cerebro, como si haces una actividad así la hagas. No es como... porque había visto un video de como hombre toca la guitarra mientras lo operan el cráneo. Pero suena como si fuera nada más de una ocasión, como, mira, este sujeto, qué curioso es que toca la guitarra mientras le operan el cerebro. Pero si es algo que se requiere. Sí, es algo necesario, por así decirlo, para que no afecte a futuro las actividades que ejercía el sujeto o la sujeta. Wow. Y pues es bastante común. También para esas operaciones es necesario, si es que el sujeto no hace nada, pues estar presente un neuropsicólogo. Y el neuropsicólogo lo que va a evaluar son las áreas de aprendizaje, que va a estar conversando con la persona, con el consultante que esté en la operación. Y entonces, ¿y si algo saliera mal? O sea, si de repente estuviera tocando la guitarra y quisiera tocar un do y tocar un re, y no vas a tocar un re y ya no puedes tocar un do, ¿qué se hace? O sea, ¿puedes revertir físicamente como eso? O sea, puedes como, no sale, es como, como que de repente estaba tocando como do, sol, mi, y decía do, re, do, dice como que, y como que nada se ve totalmente diferente. ¿Se puede revertir algo así? Como ver que es como, chin, sí está pasando algo. Es como, ¿podemos volver? Pues es que es muy complicado el área del cerebro, porque cualquier cosa que toques mal, alguna ruptura, pues prácticamente ya valió. En algunos casos sí se puede revertir, por ejemplo que estés, no sé, apretando de más una parte del cerebro y dejas de apretar y vuelve a tocar el do, re, mi, como decías. Pero en algunos casos que ya no es reversible, que incluso llegan a cortar accidentalmente un área, pues ya ni siquiera puede mover los dedos en la guitarra. Oh, wow, qué miedo. Pero supongo que sí es un buen indicador en el que es una actividad que haces comúnmente para ver que no te esté afectando en eso. Exactamente. Híjoles, qué chido está eso, no sabía. Yo pensé que fue un requerimiento. Sí, es necesario, indispensable. Sí, porque aparte, o sea, yo pensé que eso que estás diciendo era como más o menos nuevo, porque la otra vez salió en las noticias así con Denise Merker, jaja, que hubo una morra, que tocaba el violín mientras estaba haciendo la cirugía, pero pues dejaron que la grabara y dejaron así como sin anestesia, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, estaban alardeando un montón así como de esas cosillas, y pues sí se ve la morra así tocando así bien pro, y ellos así como de Sí, bueno, no mientras bailaban, pero pues no, pero pues había alguien ahí como grabando, y sí había prensa así como un montón de tipines ahí, y eres como de, no inventes, la primera cirugía que se ve así, y así como un montón de cosillas. Pero pues entonces realmente no es tan nuevo, ¿no? Como se alardeaba.
No es nuevo, de hecho desde 1800 que se intentaba practicar la neurocirugía. Obviamente no salía bien porque no se tenía un buen conocimiento, un buen material, una tecnología tan avanzada como ahora. Pero yo creo que es más bien que los pacientes desean mantener su privacidad, y pues los casos que se dejan grabar pues son los que, wow, es nuevísimo, no manches. Sí, porque sí lo vi, la primera vez que vi algo así fue con una guitarra, que un sujeto que estaba ahí tocando la guitarra. Sí, estaban, que ni las cuerdas, una guitarra. No, estaban operando un sujeto y estaba tocando la guitarra. Y fue como de, hombre, toca la guitarra. Y es como de, no manches, qué sujeto tan intenso. Pero... Qué pero sí. extremo. Toca la guitarra. No, aquí le pone así como un hombre está sentado en una silla en su casa tocando la guitarra. Qué intenso, la primera vez que alguien hace algo así. No, mientras lo operaban. Y pues sí está demente. Bueno, supongo que no, porque es algo común, al parecer. ¿Común que tener algún daño cerebral? No, pero no, pero hacer eso cuando te operan. Sí, claro. Sí, es pues un requerimiento indispensable, como ya mencioné, para saber que no se afecte pues un área que tenga una repercusión grave en el sujeto. Bueno, supongo que hemos llegado al final de este podcast. No. Sí, bueno. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Chisget y Salsita. No hay de qué, muchas gracias. Y sí, pues nos han aclarado muchas dudas así existenciales que teníamos. Entonces esperamos volver a verlos también en otro episodio, porque también queremos hablar de neurociencias y cómo aquí estaremos. Aplica. Sí. Sí, bueno, pues hasta luego. Estos fuimos Valex y Triple Mantecada. Pero yo también quiero decir que igual y podrían venir otra vez a una parte 2 de esto o algo así. Porque siento que el hecho de que tuviéramos más 2 micrófonos fue un poco limitativo. Como que realmente no funcionó tan bien. Bueno, como que sí funcionó, pero como que no pudimos hablar tanto. Como que... Bueno, ya veremos ahorita que esté hecho. Pero siento que igual si tuviéramos 4 micrófonos o algo así. Así que habrá una segunda parte, espero, si nos quieran acompañar. Sí, claro. En algún momento de la historia otra vez. Pero sí, ojalá te nos puedan acompañar de neurociencias, chavos. Claro, aquí estaremos. Sí, gracias. Pero entonces, pues sí, esto es todo por hoy. Va a salir va a salir bueno, porque es un pues. episodio especial. Sí. Bueno, pero sí, gracias por acompañarnos. Jejo, mano. Nos despediremos con una canción. Adiós. Bye. Asociaré esa canción por siempre. Sí. Adiós.